Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro estudio bíblico de cada lunes. Hoy comparte con usted Normi Sánchez, quien les habla. Pero antes de iniciar, vamos a ponerlo en mano de nuestro Señor Jesucristo este momento. Les pido por favor actitud de oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos permites compartir tu palabra. Ahora, Padre bueno, te pedimos que nos ayude a que todo el que la escuche pueda ponerla por obra. Y a los que la estamos transmitiendo también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, qué bueno que estamos aquí. El estudio de hoy tiene como título Dios demanda fidelidad. El texto base está en Amós capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y el capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Vamos a leer en Reina Valera 1960. El rugido del león. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Hablará algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que reveles su secreto a sus siervos los profetas. El león, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahora vamos a continuar leyendo en Amós capítulo 4, versículos del 1 al 13. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestro descendiente con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Aunque castigado, Israel no aprende. En el versículo 4 continuamos leyendo: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre la ciudad,
y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muros, nuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. En estos versículos que hemos leído, vemos los resultados de esa infidelidad del pueblo de Israel. Esto no fueron nada bueno. En contraste a esa infidelidad, nuestra actitud debe de ser de fidelidad hacia Dios ante cualquier circunstancia. Oye eso bien, hermano. No di que ante cualquier cosita, no. Ante cualquier circunstancia, nuestra actitud debe de ser de fidelidad a Dios siempre. Si nos detenemos a ver el contexto histórico de los israelitas, nos damos cuenta de que ellos creían que habían sido elegidos por Dios para gozar de privilegios. No. Ellos no gozaban de privilegios como ellos pensaban, porque ellos querían, ya que ellos eran privilegiados, querían hacer lo que ellos quisieran, pero la cosa no era así. Ellos disfrutaban, sí, de un privilegio, pero ellos pensaban que Dios estaba obligado a protegerle. Amós les anunció que la manera de pensar y actuar de Dios era totalmente distinta, y que Él no podía hacer otra cosa que castigarles por su pecado. Tal como en el mundo natural, un efecto sigue una causa. En el mundo moral, el castigo sigue al pecado. Ni una nación tan próspera y privilegiada como Israel pudo burlarse de las leyes morales de Dios. La misión especial del profeta Amós era la de anunciarle el castigo inevitable y cierto. En este estudio que hoy estamos transmitiendo, podemos identificar 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos de este texto base? Pues el primero es: la elección implica privilegios, pero también implica responsabilidades. No a una persona, sino todo el que tiene un privilegio tiene que cumplir con sus responsabilidades. Es lo mismo que los derechos humanos, que las personas tienen derecho, pero tienen que cumplir con sus deberes. Pues hoy en esta lección vemos que si elegimos tener privilegio, debemos de cumplir con nuestras responsabilidades. Y eso lo vemos, que ya lo leímos, pero voy a ir retomando esa lectura poco a poco.
en algunos versículos que nos van identificando esos puntos que que dije ahorita que eran 5, que íbamos a identificar. Aún estamos con el primero. Y vuelvo y lo repito, ese primer punto. La elección implica privilegios, pero también responsabilidades. En Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. En el versículo 1 inicia con oír esta palabra. Con esa frase comienza Amós 4 de sus mensajes, y les insto, les motivo a que lo lean en Amós capítulo 4 versículo 5, en el capítulo 5 versículo 1 y en el capítulo 8 versículo 4. Repito, Amós inicia esos 4 mensajes de él con esa palabra: oíd esta palabra. Probablemente Amós no sabía que sus oyentes no creían que Dios iba a castigar a su pueblo amado y escogido. También dudaban de la autoridad de un agricultor, porque recuerden, o no sé si ustedes lo han visto, pero en la semana pasada el estudio bíblico hablaba de la función que hacía Amós. Amós era un agricultor. Entonces, ellos dudaban de la autoridad de un agricultor que venía de una región y que como profeta él estaba hablando de la palabra de Dios. No era fácil para Amós enfrentar al pueblo con la verdad de su infidelidad y las consecuencias que muy pronto vendrían. En el versículo 2 hace referencia no solo a un pueblo rescatado, sino a un pueblo escogido, como escogió Dios a Abraham para mandarle de su descendencia a que anduvieran en el camino del Señor. Eso ustedes lo pueden leer también en la casa, en Génesis, en el capítulo 18, versículo 19. Pues continuamos con los puntos de este texto base. El segundo punto que hemos hecho énfasis es en que este texto nos da a entender que la palabra profética es firme y es segura. Y lo vemos en Amós capítulo 3, versículo del 3 al 8. Andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que reveles su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En el versículo 3, Amós comienza a declarar cuál era su autoridad para decir cosas tan duras. En los versículos del 4 al 7 continúa el argumento de la ley de causa-efecto. En el versículo 6, el profeta afirma que Dios está presente y activo en el castigo que recibirán por calamidades. En el versículo 8 está la nota climática. Vemos ahí que el león ruge y la persona queda presa del miedo. Dios ha hablado con todo su poder. La voz de Amós era la voz del rugido del león en la noche.
El tercer punto de este texto base, vemos que se trata del mensaje contra las mujeres indolentes. Y está en Amós 4, del 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras día en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otra, y seréis echada del palacio, dice Jehová. El profeta dirige con brusquedad sus primeras palabras a las mujeres de la alta sociedad. Eran indolentes y consentidas. Las comparaba con las vacas gordas de esa región que estaba al norte de la capital. Habla de Basán porque era como una planicie donde hay mucho ganado. Entonces, donde hay mucho ganado, que hay mucha hierba, donde ese ganado comer, el ganado comía más de lo necesario, era robusto, era pesado. Asimismo, Amós compara en su escrito a las mujeres de Basán. Tenían todo, comían de más, pero eran muy consentidas, pero eran muy indolentes. El cuarto punto de este texto base se refiere al castigo contra dos pecados. Y esto lo podemos ver en Amós capítulo 4, versículo del 4 al 11. Id a Betel y prevaricat. Id a Betel y prevaricat. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y sobre la parte sobre la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo esto, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Los versículos 4 y 5 que hemos leído describen de una forma gráfica a la región donde ellos realizaban ceremonias sin sentido. Dios desea mucho más que ritos y ceremonias sin sentido, por más bonita que éstas sean. En los versículos del 6 al 11 se presenta lo esencial del sermón.
El profeta anunció que Dios ha empleado 7 calamidades para castigar a su pueblo y hacerle comprender que deben volver a Él y cumplir las obligaciones de la ley. Quizás no entendieron que era el Señor del universo quien les advertía con esos desastres y pensaban que eran fenómenos de la naturaleza o catástrofes nacionales que ocurren circunstancialmente. En estos versículos, el profeta, en nombre de Dios, les recuerda que Dios le ha llamado volver a Él y que ellos, por su terquedad, no han reconocido, no quisieron reconocer la voz del Señor. En el 5º punto, vamos a ver la advertencia que Dios le hace a Israel. Y dice, la advertencia a Israel: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ese es el 5º punto. Y está amparado en Amós capítulo 4, versículos 12 y 13. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes, crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. En el versículo 12 vemos que la paciencia de Dios llega a su fin. Puesto que no prestaron atención a tantas advertencias, el día del juicio tuvo que llegar. Tenían que sufrir las consecuencias de sus pecados. Si nos vamos a la actualidad, vemos cómo la gente se olvida de los mandatos y de la profecía que Dios nos tiene para nosotros, y se olvida de hacer las cosas buenas. Pero va a llegar un momento que Dios nos va a pedir cuenta, como le hizo al pueblo de Israel. En el versículo 13, este escrito citado por Amós les advierte que no es nadie menos que el soberano de los cielos y el de la tierra quien dicta sentencia sobre ellos. El Rey de Reyes revela de antemano al hombre su pensamiento y sus intenciones por medio de sus siervos, los profetas. Por lo tanto, no les queda excusa alguna por no haberle obedecido. Ahora, todo esto que hemos leído y hemos escuchado en esta noche, podemos aplicarlo. O sea, este estudio, podemos hacer aplicaciones de ello para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos aplicar este estudio en nuestras vidas? Muy fácil. Te vamos a seguir a que tomes en cuenta 4 aspectos para que pueda aplicarlo. El primer aspecto, ser parte del pueblo elegido. ¿Tú quieres ser parte del pueblo elegido? Pues ser parte del pueblo elegido es una experiencia sin igual. Salvo de nuestros pecados y librado de la esclavitud del vicio y la ignorancia, es la experiencia más grande que el ser humano puede tener. Pero esto implica aceptar y cumplir las responsabilidades de una persona redimida. Hemos sido elegidos por Dios para servirle el resto de nuestra vida en la tierra. Ese es el primer aspecto que podemos aplicar el estudio de hoy. El segundo aspecto es que debemos tomar en cuenta es que Dios revela sus intenciones para la humanidad por medio de sus siervos. Nos conviene escucharlos con mucha atención, porque la voluntad de Dios se hará en la tierra y en el cielo. La voz profética de la actualidad son los predicadores, los maestros
intérpretes de las Escrituras, todos aquellos que de una manera u otra hablan a los hombres de la voluntad de Dios. El tercer aspecto es una aclaración, ya que a la persona que no presta atención a las advertencias de Dios, le espera el juicio y la condenación. Dios no envía a nadie al infierno, no. Que Dios te va a enviar al infierno, no, mentira. Dios no envía a nadie al infierno, pero nos embarcamos nosotros mismos por nuestra desobediencia. El cuarto aspecto para aplicarlo es que debemos reconocer la invitación de Dios a través de toda la Biblia, la cual nos dice: venid a mí. Si la aceptamos, vamos a gozar de una vida abundante y una vida eterna. Hermanos, este estudio concluye hasta aquí, pero te pedimos que lo reflexione y que tú puedas, lo que has aprendido hoy, ponerlo en práctica. La palabra nos dice, como dijimos al final, que venid a mí. Vamos a Él, estudiemos su palabra y vamos a ponerla en práctica y verás que vamos a alcanzar la vida eterna. Hemos concluido este estudio, pero no podemos despedirnos sin antes orar. Amantísimo Padre Celestial, que reinas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos podido transmitir tu palabra. Ahora te pedimos, mi buen Dios, que tú nos ayudes a interpretarla, que tú nos ayudes, Señor, a través de ella ponerla en práctica, porque a través de ella podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, también a no quedarnos con esa palabra para nosotros, sino poder llevarla a otros y dar ejemplo de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, hemos concluido. Los esperamos en una próxima y que Dios continúe bendiciéndoles. Estuvo con ustedes Normi Sánchez de la Congregación Cristiana Puerta Abierta.